Gracia y paz, les habla de nuevo Galamón, y ahora, para seguir complementando la videoteca de nuestra página de Defensa Católica, decidí tratar el tema del celibato, para lo cual, usaré la misma Biblia protestante, cuyos versículos que citaré tienen su paralelo en nuestras Biblias católicas, sean para fundamentarles a ellos con sus mismas Biblias, o, sea para propia profundización usando nuestras Biblias. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes, principalmente, basan su posición contra el celibato, para variar, tomando unos pasajes de la Biblia y otros trivializándolos, para luego considerar la parte de la Escritura que no tuvieron en cuenta, como simples excusas de parte de nosotros. Se basan principalmente en 4 pasajes, los cuales están no solo fuera de contexto, sino que no tienen en cuenta hechos bíblicos importantes, los enumeraré del 1 al 4. 1. Se basan en que Pedro fue casado, por lo que dice la Biblia que tuvo suegra, como una supuesta prueba de que los sacerdotes deben ser casados. 2. Se basan en el pasaje de 1 Timoteo 3, 2, para afirmar que el ser obispo de la iglesia tiene como condición tener esposa. 3. Se basan en el pasaje de Génesis 1, 18, para afirmar que es deliberadamente contra la voluntad de Dios el que el hombre no se case ni tenga relaciones sexuales. 4. Dicen que la Biblia advierte de quienes prohíben casarse haciendo referencia al celibato. Estos son los principales 4 puntos en los que se basan, trivializando muchos otros versículos de sus mismas Biblias que hablan de lo contrario, para quedarse solo con los que se ajustan a su interpretación basados en lo que les dicen en sus iglesias que deben creer, y poniendo en segundo o tercer lugar a versículos que atentan contra su interpretación tergiversada. Veamos los puntos que no tienen en cuenta, que fundamentan la opción libre del celibato. Exhortación de Pablo. Es Pablo quien, basándose en las palabras de Cristo al hablar de los que se hacen eunucos por amor al reino en Mateo 19, 12, que luego veremos, habla más extensamente de la opción libre del celibato para servir y entregarse mejor al Señor en comparación del que sí se casa, empieza diciendo Pablo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 1 Corintios 7, 1. Sin embargo, esto no es una contradicción contra el punto 3 que mencioné, en el que los protestantes se basan. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1, 18. Puesto que, mientras los protestantes ven solo el lado sexual y carnal en el pasaje de Génesis, al decir que no es bueno que el hombre esté solo, Pablo no niega ello, puesto que Dios creó a la mujer como ayuda idónea para él como dice explícitamente la cita, mas no solo para tener relaciones carnales, como indirectamente dicen los protestantes al querer basarse en el pasaje del Génesis para fundamentar que el hombre no pueda vivir sin sexo, puesto que si fuese así, entonces deberíamos interpretar que el propósito de la existencia de la mujer es suplir las necesidades carnales del hombre y procrear, cosa que sabemos no es así. Pablo no contradice a Dios, sino que son los protestantes los cuales hacen una interpretación errada de ese pasaje, llevando a pensar que Pablo y quienes fundamentan el celibato, van contra lo que Dios define como lo que no es bueno. Puesto que Pablo no dice, bueno le sería al hombre estar solo, sino que dice, bueno le sería no tocar mujer, es decir, que no es malo hacerlo, pero sería mejor el no hacerlo para servir mejor a Dios. Prosigue Pablo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 1 Corintios 7, 24, 29. En la primera parte, Pablo no puede ser más claro, cuando da su parecer con respecto a las vírgenes, de las cuales nos dice que han alcanzado misericordia del Señor para ser fieles. Luego, prosigue diciendo que el matrimonio no es algo obligatorio para agradar al Señor en su servicio, incluso, habla de que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, explicando luego el porqué de ello. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor.
Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 7, 32, 40. En la primera parte, Pablo habla claro con respecto a los solteros y los casados en cuanto a las cosas del Señor, luego ratifica diciendo que nos acerquemos sin impedimentos al Señor, después explícitamente que, quien se casa no hace mal, pero el que no se casa hace mejor, cosa distinta a prohibir el casarse, como quieren hacer creer los protestantes con respecto a la opción libre del celibato, y finalmente Pablo confirma que es mejor quedarse soltero para dedicarse mejor a las cosas del Señor. Pablo no puede ser más claro, pero lamentablemente los protestantes se basan en unos pasajes de la Biblia y otros los trivializan. Veamos lo siguiente. El caso de Pedro. Como mencioné, los protestantes se basan en el hecho de que Pedro fue casado, cosa cierta, pero no admiten que Pedro ya era casado antes de que el Señor lo llamase, no se casó al mismo tiempo o después del llamamiento del Señor. Y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, puesto que como dijo Pablo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 1 Corintios 7, 24. Pedro ya estaba casado, y como explica Pablo, Pedro permaneció en el estado que fue llamado para irse con Cristo en su ministerio, mas no como una condición para seguirlo como quieren hacer creer los protestantes. Además, la Iglesia sigue haciendo lo mismo hoy, aceptando a personas para el servicio sacerdotal en el estado que son llamadas por Dios, solteros, la gran mayoría de casos, o casados, en menor cantidad de casos. Muy a diferencia de prohibir el casarse como quieren hacer creer los protestantes sobre el celibato, puesto que ello es algo absolutamente libre, solo quien desea lo hace y el que no, no lo hace. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. 1 Timoteo 4, 2, 3. Cabe explicar que el pasaje en el que supuestamente se advierte del celibato, se refiere al sistema filosófico religioso sincretista de entonces junto con su desprecio por la materia y repudio absoluto de toda unión sexual, incluso dentro del matrimonio, por considerarla intrínsecamente mala, tal y como advierte Pablo en otra de sus cartas. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Colosenses 2, 20, 21. Cosa muy distinta a la exhortación de Pablo en la que se basa la Iglesia con respecto al servicio sacerdotal, el cual es libre de rechazar el individuo, no una prohibición. Muchas mujeres como peligro de apostasía. Como mencioné al principio, los protestantes se basan además en el pasaje siguiente. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. 1 Timoteo 3, 2. Tomándolo como una ordenanza, ellos lo leen así. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, casado, sobrio, prudente, etc. 1 Timoteo 3, 2. Puesto que la diferencia está en que, la exhortación de Pablo es que sea de una sola mujer, mas no que sea casado, es decir, que, si es casado, lo sea de no más de una mujer, y como dijo el mismo Pablo en 1 Corintios 7, de preferencia que no sea casado, para poder dedicarse mejor al Señor, cobrando sentido interpretándolo así, a diferencia de los protestantes que creen que por un lado Pablo exhorta a quedarse solteros para servir mejor al Señor y por otro, tomando como una condición el casarse para ser ministro de Dios, ignorando lo primero y quedándose con lo segundo, puesto que, el estar casado con más de una mujer fue predisposición para apostasía, basándose principalmente en el caso de Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. 1 Reyes 11, 3. Además, Pablo no hace más que confirmar lo que ya se decía desde el antiguo pacto con respecto de los sacerdotes. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17. Corroborando lo que deducimos del pasaje de 1 Timoteo 3, 2, el cual no manda a los pastores a ser casados, sino que, los que lo sean, no lo sean de más de una mujer, es por ello el énfasis de Pablo en decir, marido de una sola mujer, en lugar de decir lo que los protestantes dicen con respecto de ese pasaje, que sea casado. Y que, como repetimos, si no se es casado en cuanto al sacerdocio, es mejor, como dijo extensamente en 1 Corintios 7. El matrimonio como impedimento para servir completamente a Dios. Tal y como habla Pablo, el matrimonio no es algo malo, sino que es mejor si uno queda libre para el Señor y entrega su sexualidad como un sacrificio espiritual, como luego veremos, al Señor y además, para poder estar libre y servirle mejor, como dijo el mismo Pablo en 1 Corintios 7.
32, 33, con respecto a los casados y solteros en cuanto a las cosas del Señor. Cosa que nos dice el mismo Cristo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, 12. Incluso, para el mismo Cristo, de manera coherente, plasma el matrimonio como una de las razones por las cuales el hombre no puede dedicarse por entero al ministerio de Cristo. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Lucas 14, 16, 20. Además, desde el Antiguo Testamento, el casado tenía ciertos impedimentos para poder dedicarse enteramente a la voluntad de Dios. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Deuteronomio 24, 5. Y quien se ha desposado con mujer, y no la ha tomado, vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome. Deuteronomio 20, 7. Aquí, otro ejemplo en la Biblia, de que el quedarse, entre comillas, solo, es favorable en cuanto al servicio de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 1 Timoteo 5, 5. Puesto que uno no se queda solo, sino que al no casarse con otra persona, para entregarse a Dios, la persona se casa con Dios. El voto de abstinencia. Muy a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los protestantes, el voto de abstinencia era algo que existía ya desde el antiguo pacto y no algo de origen pagano, el cual era libre y respetado por Dios. Pondré los extractos para no extenderme mucho, pero recomiendo lean el pasaje completo que resumo poniendo los puntos suspensivos. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Dios, y se ligaré con obligación en casa de su padre, en su juventud. Todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callaré a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligaré su alma, será firme. Y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Dios la perdonará. Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Números 30, 3, 14. Vemos la evidente posición del marido, en el caso de la mujer que ya es casada, de decidir aceptar o no ese voto reconocido por Dios, puesto es en el marido en quien repercute carnalmente la decisión de su esposa de abstinencia sexual. Abstinencia como preparación para recibir algo santo. Pondré 2 demostraciones en la Biblia, de que la abstinencia sexual es inherente a recibir algo santo de parte de Dios y de un encuentro más íntimo con Él. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Éxodo 19, 14, 15. Además, tenemos el caso de David y sus subordinados, a quienes se les exigió no haber tenido relaciones carnales para poder recibir algo que era inherentemente santo. Y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Éxodo 29, 34. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote, y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? 1 Samuel 21, 3, 5. Abstinencia como signo de santidad. Desde el antiguo pacto, es la manera como se concibe la íntima relación entre la santidad de Dios y la santidad de quienes se dedican a su servicio, en este caso una asamblea especialmente dispuesta para la guerra. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, y no entrará en él. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Deuteronomio 23, 10, 14.
Además, les pongo múltiples exhortaciones de Pablo con respecto a la abstinencia sexual de quienes sirven a Dios. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Incluso, Pedro nos habla más directamente del caso de los sacerdotes del nuevo pacto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:9-11. Conclusión. Lejos de lo que nos quiere hacer creer el mundo neopagano junto con los protestantes, el celibato no es un castigo o una tortura, sino que es un don de Dios, puesto que Pablo mismo, al hablar de las personas que se quedan sin casarse dice, terminando el capítulo 7 de Primera de Corintios: pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 7:40. Espero les haya gustado este video moderadamente largo, el cual traté de resumir mucho poniendo los pasajes más importantes con respecto a este tema. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo y no menos importante, dándole un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.